a hablar un poco de un molino muy pequeñito, pero lo interesante es cómo está ligado a la actividad evangelizadora de los dominicos en el estado de Oaxaca. El contenido es la localización, que aquí puedo contar una anécdota. Siempre es importante poner la localización cuando uno no está en su país, y me pasó en el primer congreso al que fui en Tuy, que la única observación que me hicieron fue: nos tienes que decir, en lugar del que estás hablando en México, dónde está, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya no se me ha olvidado. Ahorita les voy a decir dónde está el molino y dónde está Oaxaca. Vamos a hablar un poco del convento, del molino, los estudios que estamos haciendo, algunos otros ejemplos y algunas observaciones de conclusiones. Bueno, la localización es en el sur de México, ahí está Oaxaca, y ya hablando de la zona central, que es donde está la capital. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad. Como a 15 kilómetros hacia el sur se encuentra Cuilapan. O sea, nosotros podemos ver ahí arriba Oaxaca y en el círculo el poblado de Cuilapan. El convento es un convento muy interesante. Los dominicos tenían una manera de construir muy interesante, sobre todo considerando que la zona es altamente sísmica. Sus edificios en la Mixteca y en la capital son enormes, y fueron toda una red de evangelización que permitió que los dominicos llegaran incluso hasta Centroamérica. Aquí lo que vemos en este rectángulo es una foto satelital actual. En la parte superior derecha vemos lo que queda del convento, y vemos que lo que fue toda la huerta pues ya ha sido ocupado por algunas otras construcciones. Esto es muy común porque las grandes huertas que había pues quedaron en espacios céntricos de los poblados, y después de la desamortización del 19 pues se vendieron y se fraccionaron. Más o menos es una planta. Aquí podemos observar diferentes templos. El que está marcado como 16 es un templo inconcluso. Estos conventos estaban bajo patronazgo real. Entonces aquí hay una leyenda, bueno, no es una leyenda, hay una leyenda de que, no se las voy a platicar, pero que el diablo no lo terminó de construir y demás, pero la realidad es que era un convento que estaba saliendo muy caro, y Felipe II suspende la construcción del convento. Incluso se comenta que dijo: me está saliendo tan caro, que abrió la ventana ahí desde el Escorial y dijo: si me puedo esforzar quizás lo vea desde acá, ¿no? Suspende la construcción, considerando que había un templo de 3 naves, el que está marcado con el número 18. El molino está marcado con el 15 en la parte superior, y les voy a enseñar algunas características. Este es el templo de 3 naves, lo que queda de él, porque está en ruinas. Tiene iconografía de los dominicos, ahí arriba la podemos observar. Vean estos templos semiabiertos, que estaban pensados más a la cuestión de arquitectura a cielo abierto, que no son Artigas en Mesoamérica, ¿no? Este es el templo inconcluso. Insisto, para ser una zona sísmica iba a ser un templo muy grande. Ahí apenas iban a nacer las bóvedas que iban a cubrir, iban a ser bóvedas de nervaduras, y podemos ver un poco la escala humana con la persona que está ahí abajo a la derecha, ¿no? En el interior también podemos ver estos pinjantes, que nos habla del tamaño que iba a tener. Estas nada más son las nervaduras que iban a soportar la bóveda del coro. Y en el interior lo que tiene de interesante es todo un sistema hidráulico que todavía se puede leer. No está en funciones, pero lo que vemos ahí en las líneas del claustro pues es un captador de agua de lluvia. En el depósito de agua, que se puede ver aquí, vemos 2 hileras de orificios. Los inferiores captaban agua desde las azoteas y por medio de tuberías de barro que estaban ahogadas en la construcción, llegaban al aljibe, y las superiores son las que se derivan de captar agua desde el atrio, el claustro. El molino es un molino que está ligado a las construcciones de la cocina. Por el tamaño, un solo par de muelas y muelas pequeñas. Lo que vemos es que era de autoconsumo, o sea, era un molino que producía harina para los habitantes del convento. El canal sale desde la cloaca de las letrinas, lo cual no sé cómo habrá funcionado eso, es la única vez que he visto eso. De hecho, casi siempre las letrinas son el último uso, no un uso antes de... Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es el molino muy pequeño. Vemos el canal de entrada, parte del cubo, y la fábrica, que también es muy interesante porque cuando nosotros vemos múltiples materiales, por lo menos en el virreinato de la Nueva España se le llamaban muros de limosna, porque eran muros que se hacían con los materiales que se donaban. O sea, llegaba alguien y donaba una piedra, llegaba alguien y donaba otro tipo de piedra,
y con eso se construían, como los edificios estaban cubiertos, siempre tenían revoque de cal y demás, no se observaban estas fábricas hasta ahora que se han perdido. Lo que vemos ahí es lo que queda de la sala de molienda, debió de haber tenido dinteles y jambas de cantera, y la salida, el cárcavo y la ventana que iluminaba esta zona de la sala de molienda. Lo que vemos en la parte de atrás, este volumen que se ve aquí a la izquierda, es la parte de las letrinas. Lo que se ve a la derecha es un portal de campo de grandes dimensiones, y esta fotografía estaría tomada desde el desagüe que ya daba a la huerta. O sea, además de mover el agua que entraba y pasar por la cocina y tener sistemas de refrigeración y demás, pasaba por el molino y luego se iba a regar la huerta que les enseñé en la primera toma. Entonces lo que estamos observando son fotografías de todo el perímetro de este molino, bueno, de esta ruina, ¿no?, que queda en ruinas. Afortunadamente ha sobrevivido porque no es común encontrar este tipo de elementos, sobre todo pensando en lo que les decía, las huertas fueron vendidas, fraccionadas. No es fácil encontrar huertas más o menos aquí ya no hay elementos vegetales, pero sí tenemos el área como para poderla estudiar. Los diferentes canales de entrada, bueno, son varias fotos para que se vean detalles de la construcción del molino, la fábrica. Tiene una pequeña escalera, lo que nos hace pensar que arriba quizás tuvo algunos muretes para tener la tolva, y esos muros eran de un material pues más perecedero que la piedra, ¿no? Quizás algún cobertizo de madera o algo así. Esa es la salida desde las letrinas, y el portal que les decía, de muy buena manufactura, desde el cual se podía llegar a toda la huerta, y que aquí hubo bodegas y hubo establos y demás elementos. Esa es la escalera que les comentaba. Allá abajo todavía se ve territorialmente, ¿no?, lo que fue la huerta. Lo que nosotros hicimos para iniciar el estudio de este edificio fue utilizar la fotogrametría. Necesitábamos hacer fotografías en todo el entorno del edificio, considerando un 70% de traslape. Aquí lo podemos ver desde la azotea del edificio principal. Y necesitábamos el registro exhaustivo. Se ha hablado hoy de muchos de los pasos de la conservación, pues el primero, el segundo después de la identificación, tiene que ser un registro exhaustivo antes de tomar cualquier decisión. En ese caso, lo que nosotros hicimos fue sacar cientos de fotografías. Para un edificio de este tamaño, a lo mejor tendremos 800 fotografías. Todavía no hemos hecho vuelos con drones, que sería lo que nos completaría la toma de datos. Entonces, ¿qué se hace con esas fotografías? Se meten en un programa que lo que hace es generar una nube de puntos. Esto también se puede hacer con un escáner láser, nada más que nosotros lo hicimos con puras fotografías. Lo más importante es generar 70% de traslape entre una toma y otra, y lo que nos hace el software es generar esta nube de puntos que luego se puede meter en diferentes programas para hacer planimetrías, altimetrías y volumetrías, todas virtuales, pero nos permite relacionarlo con el edificio y verlo en las curvas de nivel. Por ejemplo, estas son las nubes de puntos que se van creando, algunas más densas que otras, y esta es, por ejemplo, esta no es una fotografía, esta ya es la nube de puntos. Además, los puntos tienen un factor adicional, que es que cada uno de ellos se puede convertir en un píxel, que se puede trasladar a otro tipo de software, y tiene información de la textura y del color. Si nosotros escalamos correctamente este modelo, nos va a dar las medidas a una precisión de milímetros de todo lo que estamos ahí analizando. Bueno, otros ejemplos, que uno está en la misma zona, cerca del otro convento, como a unos 40-50 kilómetros, está otro convento dominico, el de Coixtlahuaca, y aquí vemos también su molino en la huerta, que si ustedes pueden observar lo que era el canal, que ya está medio en ruinas, está aquí marcado al centro. También en este proceso de división de huertas, pues ya pasa una calle por ahí del lado izquierdo, o sea, ya se ha fraccionado también esta huerta, pero todavía los podemos observar en un espacio semiabierto, por decirlo así. Muchos otros se han perdido, insisto, o algunos que no son en el marco de conventos y demás, están en medio de construcciones urbanas. Estos son algunos de los que ya se ha hablado aquí. Estos están al norte de la Ciudad de México, son en una huerta jesuita, que fue jesuita. Estos son los molinos de abajo, estos son los molinos de arriba también, son virreinales con algunas modificaciones.
Y bueno, a manera de conclusiones, las herramientas de registro coadyuvan a la toma de datos y establecer el dictamen correspondiente. Los registros exhaustivos son el punto de partida de cualquier proyecto de conservación. Es importante ampliar el debate de los nuevos usos para el patrimonio molinar. ¿Solo es factible un nuevo uso? ¿Es válida la reconstrucción con fines didácticos? ¿Cómo divulgar la importancia de estos espacios? ¿Cómo involucrar a las comunidades en la conservación? En el marco del debate entre objeto restaurado y objeto reparado, ¿es factible una reconstrucción total? Esto un poco tomando las ideas de Brandy con respecto a que los objetos funcionales no se restauran, se reparan, ¿no? Con los medios tecnológicos actuales es factible la reconstrucción virtual y se debe ampliar el estudio de otros objetos patrimoniales de similares características.